Do you regret calling Alex Pereira that guy in a bar? If you could go back, would you say it again? I don't regret it, no, because I love this fucking story, eh? It's just the best. He's actually at a bar drinking. Decides to like take it seriously and get to the UFC and fight me, chase me. But I don't regret it, no. I am glad I did because it motivated him, and look what we've created. I created a monster. ¿Qué pasa, muchachos? Durísima la intro, ¿eh? A poco menos de 2 semanas para que Alex Pereira y Magomed Ankalaev se vean las caras en el próximo UFC 313, cuando yo debería estar hablando sobre el entreno de grappling de Pereira o las declaraciones de Daniel Cormier sobre ello, Israel Adesanya se descuelga en una entrevista asegurando que no se arrepiente de lo que dijo cuando estaba a punto de ser campeón, si es que no lo era ya por aquel entonces, de la división de peso medio. ¿Pero qué dijo? Pues supongo que venido arriba por el momento no tuvo mejor ocurrencia que decir lo siguiente. He watches all my fights, and every time I fight, like clockwork, he'll try and put something out like, I beat this guy. But I've never ever watched any of his fights, ever. So no one knows who the f he is. And he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub talking some shit about, I beat that guy one time. ¿Cuánto le debemos a Adesanya por esas declaraciones? ¿Quién nos iba a decir por aquel entonces que el tipo del que nos hablaba Israel Adesanya iba a terminar siendo el que años más tarde llegaría para sacarlo del trono de la división y robarle el cinturón? Pero si Adesanya era campeón de la UFC y Alex Pereira un simple borracho, viéndolo por la tele desde algún bar, ¿por qué Easy dijo lo que dijo? Pues porque hay que remontarse unos años más atrás. Muchos sabréis que Israel Adesanya viene de tener una larga y muy exitosa carrera en el kickboxing, en la que cuenta con un total de 80 peleas, de las que ganó 75 y donde tan solo sufrió 5 derrotas, siendo una de ellas la única que perdió por nocaut en esa disciplina. Así que, muchachos, la pregunta es bien fácil. ¿Quién diríais que fue el artista que lo puso a dormir? Correcto, nuestro simpático y dicharachero gigante brasileño. Did you see the size of the fella? Like, why is nobody mentioning that? Dude's giant. He's an absolute giant. Aunque ya se habían enfrentado una primera vez en otro combate del que también salió victorioso Pereira, pero esa vez por decisión unánime. La cuestión es que un peleador como Israel Adesanya tiene que ser orgulloso por necesidad, porque a mi juicio no llegas donde ha llegado él si no tiras de orgullo. Por eso no le debe ser fácil ni olvidar ni perdonar a quien le dio su primer y único knockout en su larga carrera de kickboxing. De ahí que se refiriera a Alex Pereira con cierto despecho, como un muchacho que, mientras él estaba haciendo historia en la UFC, estaría en un bar emborrachándose al mismo tiempo que lo miraba por la tele y le contaba a los demás que él había sido capaz de noquearlo. Pues qué caprichos tiene la vida, que Easy describió lo que por aquel entonces podía ser perfectamente la vida de Pereira. As pessoas não sabem, fiquei 4 anos treinando e bebendo. Então, eu fui campeão brasileiro, profissional de kickbox, bebendo. ¿Quién nos iba a decir que aquellas palabras de Easy marcarían el futuro de las MMA en los siguientes años? Tengamos en cuenta que, si no estoy equivocado, aquella entrevista de Adesanya tuvo lugar en 2018, que yo en aquella seguramente estaría en el instituto, soy un chaval. Pero ¿dónde estaba realmente Alex Pereira en aquel entonces? La realidad es que, aunque ya contaba con alguna pelea de MMA en su currículum, 3 concretamente, su carrera seguía centrada en el kickboxing, disciplina en la que estuvo activo hasta mediados de 2021 aproximadamente. ¿Y cómo le habían ido esos combates en MMA? Pues de 3 peleas que llevaba, había ganado 2 y perdido 1. La primera y por sumisión. No sé por qué, pero no me sorprende. Pero eso no es lo más importante. Lo que manda huevos es que su última pelea en MMA había sido en 2016, 2 años antes de que Israel Adesanya se refiriera a él en aquella mítica entrevista. Y cómo debió sentarle lo que escuchó para que volviera a cambiar los guantes por las guantillas y volver a pelear 4 años más tarde, en 2020, en lo que sería su 4ª pelea en la disciplina, y la última fuera de la UFC antes de que lo firmaran a finales de 2021, más o menos. Y aquí es cuando la UFC demuestra por qué es la compañía de MMA más importante del mundo, porque aunque Alex Pereira era un kickboxer de talla mundial, dentro de las artes marciales mixtas no era nadie. ¿Cómo me gusta hacer esto? Y viendo las posibilidades que tenía esta historia entre Adesanya y Pereira, la UFC se preocupó y mucho de cuidar la carrera de Poatan. ¿A qué me refiero?
refiero? Quieto para todo el mundo. Cuando digo que la UFC ha cuidado la carrera de Pereira, es que ha sabido gestionarla de puta madre. Vamos a ver, pensad que vosotros formáis parte de la compañía y os va la pasta en ello. Y llega a vuestros oídos que una estrella emergente en aquel entonces, como era Israel Adesanya, tiene una historia de cuentas pendientes con un luchador brasileño al que apodan Manos de Piedra, Poatan, que fue el único en noquearlo en kickboxing y que se ha pasado a las MMA persiguiendo a Adesanya. No me jodáis, pero pinta guión de película y por lo tanto a dinero. Pero resulta que este peleador, aunque es un kickboxer de élite, tiene menos experiencia en el grappling que yo con un peine. A ver, un poco tengo. Pues hombre, si quieres vender esta historia de venganza entre Adesanya y Pereira, ya puedes llevar cuidado de no tirar al brasileño contra un grappler, porque si no, ya me dirás cómo cojones consigues que ascienda en los rankings para llegar a pelear contra Adesanya. A eso me refiero cuando digo que la UFC ha sabido cuidar su carrera, que yo hubiera hecho lo mismo. Ojo, cuidado al tanto, que no estoy diciendo que a Pereira le hayan regalado nada. Dios me libre. En cualquier caso, en poco menos de 2 semanas saldremos de dudas y veremos cómo se maneja Pereira contra un grappler como Ankalaev. Pero a lo que iba, Pereira debuta en la UFC en noviembre de 2021, ganando su primera pelea por nocaut, dejando como carta de presentación un rodillazo volador que pone en alerta al resto de la división y avisa a Adesanya. Alex Pereira había llegado. 4 meses después tendría su segunda pelea dentro de la compañía, que acabaría ganando por decisión unánime. Una de las 2 únicas victorias que se ha llevado por decisión, siendo la otra en su estreno en la categoría de semipesados contra Jan Blachowicz, pero aquella por decisión dividida. Y de nuevo, 4 meses después volvió a subirse al octágono para enfrentarse con una de las caras más conocidas del peso medio, Sean Strickland. There's not one glory kickboxer in any weight class that I couldn't stand and bang with. So don't tell me just because you're some big Brazilian you knocked out Izzy 20 years ago that I can't stand with you. Un cachondo el bueno de Sean. A ver, yo le llamo Sean porque ya sabéis que somos amigos. De hecho, para mí es Shawnee. Desde aquella pelea en la que Pereira le cerró la sesión, Strickland decidió empezar a entrenar con él. Y ahora, por lo visto, son amigos que resuelven sus diferencias jugando a las categories. ¿Es eso o jugártela a 2 dados? Pero arreglar tus diferencias con Pereira a piñas, no lo veo. When he lost to Alex Pereira, one of the first things he did was go to Connecticut, where Alex trains, and train with him. When we was training with Alex Pereira, he was light sparring. Pereira's a monster. So he was sparring with this monster. He's like, yeah, let's just fucking be friends. Let's just be friends, buddy. Después de ganar a Strickland, a Israel Adesanya debían estar resonándole en su cabeza las palabras que dijo en 2018. Pereira iba a ser el siguiente retador al título. Poatan lo había conseguido. Escuchó las declaraciones de Adesanya en un bar y cruzó un continente para ajustar las cuentas con él. En un año, Alex Pereira había pasado de debutar en la UFC a estar encabezando una cartelera principal peleando por el título mundial indiscutido de peso medio. Casi napa al cuerpo. Si esto no es un caso de gestión brillante por parte de la UFC, que baje Dios y lo vea. Cuidado, lo digo una última vez y no lo digo más. Pereira se merece ser campeón. Nadie se lo ha regalado. Y lo que ha traído este hombre a los que nos gusta este deporte, no viviremos lo suficiente para agradecérselo. Dicho queda, para seguir construyendo una historia de final épico, después de estar perdiendo claramente aquella pelea durante 4 asaltos, Alex Pereira salió al quinto con la única estrategia de matar o morir y fue capaz de arrinconar a Adesanya contra la verja y encajarle una secuencia de golpes que obligaron a Mark Goddard a parar la pelea. La historia de persecución de Alex Pereira e Israel Adesanya había terminado, o eso parecía, ya que como sabemos todos, en la revancha inmediata que protagonizaron, Adesanya se cobró su venganza. Y cuando todos pensábamos que ese empate a 1 en MMA había que deshacerlo, Adesanya dijo que con él no contaran. ¿Y qué hizo Pereira después de que lo noquearan en peso medio? Pues subir una división, con 2 cojones. Y lo que ha hecho ahí también lo sabemos todos. 5 peleas en la categoría de semipesado, 5 victorias, 4 knockouts, dejando momentos para la historia como su victoria contra Jiri Prochazka, en la que consiguió su segundo cinturón, o el instante en el que aparta a Herb Dean, el árbitro de su pelea contra Jamal Hill, para justo después mandar a dormir a este último con un gancho de izquierda marca de la casa. Y aunque quizá hay quien piense que la UFC ha estado protegiendo a Alex Pereira de los grapplers hasta ahora y que su próxima pelea contra Magomed Ankalaev, si la pierde, puede ser el inicio de su fin, la realidad es que aunque yo deseo que Alex Pereira gane esa pelea, la gane
o no, nada va a cambiar lo que ha conseguido. No viviremos el tiempo suficiente para agradecerle a Israel Adesanya que creara un monstruo que, al sentirse retado por su creador, decidió quitarse del medio todo lo que tenía por delante hasta volver a encontrarlo, aunque al igual que le pasó al Dr. Frankenstein, su monstruo le persiguiera y acabara con él.